A continuación, Toma tu luz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para nosotros desde el Ministerio del Quirios es una agradable bendición poder contar con su audiencia. Como siempre, en nuestro programa Toma tu Luz a través de Jesús TV. En compañía del hermano Enrique Ponza, el Señor nos seguirá dando esos temas que fortalecen nuestro espíritu, que nos dan nueva ilusión y por sobre todas las cosas, como el mismo Señor viene a darnos a través de su palabra, esa vida y vida en abundancia. Que el Señor nos ayude a seguir gozando de su mayor regalo, que es darnos esta vida, y que su propósito se haga vigente en cada uno de nosotros. Vamos a iniciar nuestro programa poniéndolo en las manos del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que tú nos das y porque a través de tu Hijo amado Jesucristo nosotros sentimos la fuerza de tu amor. Te pedimos que derrames sobre cada uno de nosotros tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender tu propósito y tu voluntad. Ayúdanos a ser fuertes en medio de la adversidad y a poder seguir sembrando la semilla de tu amor. Que esta palabra fortalezca nuestro espíritu y que sea tu voz dulce la que acaricie nuestro ser y nuestro corazón. Gracias porque también permites que Mamá María siga intercediendo por cada una de las necesidades de tus hijos y porque siempre tú estás al tanto de cada uno de nosotros. Ponemos este programa en tus manos, guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Amén. Continuando con el tema del programa pasado, Dios nos dice que Él ya primero nos da un listado de todos los pecados que tenemos y nos dice malvados, pues, si somos malvados, y decíamos que no nos gusta que nos llamen malvados, y nos hizo algunas advertencias sobre cómo, si éramos malvados y cómo era que no podíamos justificarnos delante de Él. Y entonces Él dice al final, tienen que tomar conciencia de su pecado. De verdad tienen que tomar conciencia de su pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y entonces, si la paga del pecado es la muerte, entonces tienen que tomar acciones, que tienen que hacer decisiones, que tienen que hacer justificaciones y trabajos que se tienen que hacer. ¿Para qué? Para alcanzar ese propósito y ese objetivo. Lo que no hemos entendido es que cuando andamos en ese pecado, sea de uno, sea de otro, perdemos esa relación con Cristo Jesús, quebramos a Cristo Jesús y nos despreciamos la gracia de Dios. Y entonces no se hace realidad la promesa que dice que solo su gracia nos basta, ¿ya? Y perdemos la gloria de Dios. Basado en eso, entonces el Señor quiere que nosotros entendamos que por fe, cómo nos justificamos por fe y cómo hemos sido justificados por fe y por qué nos habla de la fe y por qué nos enfatiza tanto de la fe. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, pero para poder tener fe tenemos que conocerlo, saber quién es, estar seguros que es el Hijo de Dios y estar seguros que nos va a recompensar. Basado en esto, entonces nos lleva a un personaje bien importante, Abraham, que al principio se llamaba Abraham, y Dios hace un pacto con Abraham, ¿ya? Y lo reconoce justo. ¿Y por qué y cómo lo reconoce justo? Y dice que Él lo reconoce justo, ¿ya?
porque Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Y además le dice, yo soy el Señor que te hice salir de la esclavitud de los caldeos. ¿A qué nos lleva esto? A que si yo no creo en el Señor y no tengo fe en Él, no voy a confiar en Él, no voy a aceptar cumplir sus mandamientos y no voy a reconocer su grandeza ni su obra en mi vida. Por eso es importante que al tener ese tipo de conducta y al tener ese tipo de comportamiento, nosotros no tenemos disposición de hacer su voluntad. Y por eso vivimos en esa rebeldía y en esa relación de ese tipo. Entonces, por eso en el Salmo 143 dice que el Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú para mí eres mi Dios y mi Señor. Y entonces ya me dispongo a un deseo personal de poder descubrir, entender y hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que cuando estamos en ese proceso, Dios nos dice que nos considera justos en la vida. Y entonces nos hace el proceso, nos empieza a recordar de dónde nos ha sacado, cómo nos ha sacado, cómo nos ha llevado y por dónde quiere que nosotros desarrollemos el proceso de la vida. Y esta es la parte importante, pero la base para poder iniciar es la fe. Porque cuando yo tengo fe en Él, entonces decido tácitamente o no tácitamente, conscientemente, a ser discípulo. Y entonces vengo y acepto tomar mi cruz, acepto tomar mi vida y empiezo a ponerlo a Él como guía y como líder en mi vida. Y entonces me dispongo a seguirlo en docilidad y en obediencia. ¿Por qué? Porque en la docilidad, en la humildad de ello, ya me dispuse a poner orden y autoridad en mi vida y de verdad quiero alcanzar mi salvación. Ese va a ser mi propósito, ese va a ser mi objetivo y por eso voy a luchar y me decido pasar por la puerta. Llamar a Jesús, ¿para qué? Para que al pasar la puerta yo pueda ver el camino, la verdad y la vida. ¿A través de qué? De la promesa del Espíritu Santo en mi vida. Por eso es importante descubrir ese proceso, por eso es importante entender esa condición y por eso es importante descubrir el primer paso que tengo que empezar por fomentar mi fe. Cuando podemos ver, hermano Enrique, esta parte de todos pues somos pecadores, pero algunas veces hacemos algunas faltas ya con conciencia de hacerlas, con el mal pensamiento, la mala decisión de poder incurrir en algo malo. Y muchas veces no queremos aceptar que estamos en el pecado. Yo me ponía a pensar, pero cuando nos llevan a un juicio, entonces ahí sí empieza uno a arrepentirse, empieza uno a decir, no, mejor no lo hubiera hecho, mejor debería. Entonces, aquí viene una parte importante que es tomar la decisión, porque no deberíamos nosotros de esperar ese juicio, sino darnos la oportunidad a nosotros mismos de buscar ese beneficio que por amor el Señor nos ha dado, que es precisamente que Él mismo nos justifique, porque aquel que nos va a juzgar, Él también nos quiere justificar. Yo me ponía a pensar y hacía el ejercicio en mi interior, que cuando a mí me llevaran a juzgar, me van a condenar por mis actos, y que venga Jesucristo y diga, no, en lugar de condenarlo a Él, condénenme a mí. Y ese fue el paso importante que hizo Jesucristo en cada uno de nosotros. Pero ahora viene y juega un papel preponderante la fe. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pasamos desapercibido ese evento o esa labor que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y pues no le damos importancia, pareciera ser que lo que el Señor hizo, sí lo hizo porque Él era el Hijo de Dios, sí, y le damos tantos nombres y tantas excusas para no tener fe y no creer en esta situación. Pero el Señor quiere que nosotros confiemos y que creamos, porque el fundamento de la fe es precisamente la confianza y creer en el Señor. Pero si nosotros no tenemos confianza en Jesucristo, si nosotros no nos dejamos llevar y conducir, ¿cómo nosotros vamos a quitarnos esa incertidumbre que hay en nuestros corazones, esa duda que a veces salta y que nos hace
temblar de miedo, que nos hace participar en situaciones pensando que no van a tener consecuencias nuestros actos. Y es por eso precisamente que el Señor ahora nos dice que por fe vamos a ser justificados. En Romanos 4:25 nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, precisamente lo que el Señor nos quiere decir es que nosotros debemos de abandonarnos en el Señor. Debemos de permitirle a Él que Él sea el que obre por cada uno de nosotros. Pero muchas veces el dejar a alguien conducir nuestra propia vida, eso es difícil, no es una decisión fácil. No es sencillo poder dejarle el mando de mi propia vida a alguien más. Pero por eso, por fe, como la fe es lo que mueve, aún nosotros no sabiendo, teniendo la incerteza, es como nos dice la palabra, la respuesta de lo que no se ve, pero que solo se cree que va a pasar. Es ahí como nosotros podemos tener la confianza de dejarle el mando de nuestras vidas a nuestro propio Jesucristo. Pero obviamente, Él ya hizo algo para ganar nuestra confianza. Él se sacrificó por nosotros en la cruz. Él permitió que tuviéramos esa cercanía con el Padre a través del derramamiento de su sangre bendita. Y Él, siendo el Hijo de Dios, se anonadó y permitió tantas ofensas. Permitió Él sustituirnos en la cruz a cada uno de nosotros, para que ahora nosotros confiemos plenamente en Él, que lo que Él nos ofrece y que ese camino de salvación es real, y que nosotros, cuando pensemos en cómo va a ser nuestro juicio, nosotros sintamos que vamos a ser justificados por medio de la sangre del Cordero. Una de las cosas que es importante es que, de acuerdo al programa anterior y cuando nos decía el Señor, a ver, dime, ¿cómo te vas a justificar de tus pecados delante de mí? A ver, dime, solo contesta. ¿Cómo vas a decirme que ya estás justificado? ¿Cómo quieres altercar conmigo en esto? Entonces dice el Señor, no hombre, mira, eso no es así, ¿ya? Tienes que entender que tú no te puedes justificar delante de Dios, de tus actitudes, de tu comportamiento, de tus conductas, de tus pecados, de tu ignominia, de toda esa situación que estás viviendo. No lo puedes hacer. Entonces, tuve que cambiar la ley de Moisés, que eran pajaritos, que eran acá, que eran situaciones, pero que no sentías el perdón, que no sentías la liberación y que no sentías la restauración. Y tuve que convertir a mi Hijo Jesús como el Cordero de Dios. Por eso creé la institución de la Eucaristía. Y entonces, por medio de Él, si crees por medio de Él, que Él es la puerta, entonces, pues dice, yo soy la puerta, la verdad y la vida, ¿ya? Entonces, vas a ser justificado a través de Él, de su nombre. Por eso es que en Juan 3:16 Él nos dice, te amo tanto que te entrego a mi Hijo, para que si pones una fe obediente y crees en su nombre, vas a ser salvo. Tienes que entender y darle ese valor a Jesús, el nombre de Jesús, que significa Dios te salva. Tienes que pasar de Emmanuel a Jesús, de Dios con nosotros a Jesús, tu Salvador, tu Señor, tu Dios y tu único, el único en el cual hay perdón. ¿Por qué? Porque Él es el mediador. Él es el mediador entre el Padre y tú. Y Él, a través de Él, recibes ese pecado, esa liberación. Y entonces tienes que exaltar en tu vida el nombre de Jesús, porque es el nombre que está sobre todo nombre, que al solo pronunciar tu nombre, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Estando claro en eso, estando claro en ese concepto, dice el Señor, entonces tienes que entender que por la fe, tú vas a recibir esa paz. Por eso el Señor en Filipenses 4:6 nos dice, no se angustien, no se preocupen, oren, porque cuando están en oración, dice, ya yo cuido sus pensamientos y sus sentimientos y derramo la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Y entonces vas a entender la promesa de Filipenses 4:13, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces tienes que entender que por esa fe que tú tienes, vas a encontrar el acceso a la gracia, y que cuando recibas ese acceso a la gracia, ya tienes que mantenerte firme en él, y tienes que llenarte de esperanza y de ilusión, y te tienes que convencer que tienes que iniciar el proceso a través de esa forma, porque ese es el objetivo y ese es el plan de salvación y ese es el desarrollo de salvación, porque Jesús primero vino a darte vida y luz, perdón, y después vino a darte que lo declararas Señor y Mesías en tu vida, para poder desarrollar este propósito ya en tu vida. Y entonces, no solo en los momentos en los sufrimientos, porque dice que sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Y por eso dice en Filipenses 4:19, que Él nos proveerá todo lo que nosotros necesitamos de acuerdo a las gracias en fe de Cristo Jesús en nuestra vida. Esa parte es importante que la aprendamos a descubrir, que la aprendamos a manejar y que la aprendamos a vivir, porque es la base fundamental para iniciar el proceso de transformación. Entonces dice que por un solo acto se produce la justificación para todos, porque así como la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos son constituidos justos. Un paso importante, desobediencia y obediencia en nuestra vida. Y esa es una posición diferente en la que nos coloca, en la que nos ubicamos y en la que nos desarrollamos para hacer los procesos que Dios quiere en nuestra vida. Por eso precisamente ahí el Señor nos hace una pregunta y nos dice, ¿dónde pues está la jactancia? A ver, ¿de qué te jactas para no querer ser justificado? Y eso nos tiene que llevar a, con humildad, ver en qué posición estoy. Ver mi zona de confort, ver mi debilidad, ver mi oscuridad y sentir en mi interior qué es lo que no me está permitiendo ser justificado. Porque nos dice ahí, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y nos dice ahí más adelantito, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y el ejemplo que nos decía el hermano Enrique, nos los habla también Pablo, porque nos dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, precisamente nosotros ya no debemos de estarnos jactando. Ya muchas veces los que estamos caminando en el camino del Señor, pues no es ni que estemos más cerca ni más lejos de la salvación, sino que tal vez el Señor ha puesto en nuestros corazones que vayamos ayudando en el camino del Señor y en la evangelización. Pero no debemos de jactarnos de ninguna manera que es porque somos aquí, que porque somos allá, que por eso el Señor nos justifica. No, porque muchas veces los que nos paramos enfrente a hablarle a los hermanos somos los que menos fe tenemos, los que menos creemos, los que cuando vienen esos momentos de dificultad nos atemorizamos y nos sentimos cobardes ante las adversidades de la vida. Pero el Señor hoy quiere que de verdad nosotros pongamos de manifiesto en nuestros corazones esa justificación del Señor, que fue tan grande su amor
en que tuvo que haber el derramamiento de la sangre bendita del Cordero, que es el Hijo de Dios, para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener esa purificación, esa santificación y esta justificación del cual el Señor nos está hablando, para que nosotros nos sintamos con una efusión de su Espíritu Santo y tener esa ilusión de querer vivir, esa ilusión de querer alcanzar los objetivos que el Señor nos propone y esa ilusión de querer caminar en obediencia a cumplir la voluntad del Padre. Por eso es que el Señor nos puso las dos alternativas. Y entonces muchas veces nosotros decimos, pero Señor, ¿por qué me siento culpable? ¿Pero por qué me echas tú la culpa a mí? A ver, la pregunta es esta: ¿por qué te quieres oponer a la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu respuesta ante esa pregunta? ¿Por qué? Y entonces te dice, Señor, como le dijo a Job, ya, calla que te voy a enseñar sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas ese tipo de actitud, es como que si me estuvieras pidiendo cuentas a mi Dios. Entonces, yo quiero hacer algo grande y maravilloso contigo. Quiero darte toda esta posición y la oportunidad de que seas coronado en victoria y que alcances la salvación, no la condenación al final de tu vida. Eso quiero yo para ti. Claro, hay algunos que quieren yo como alfarero pueda hacer cosas extraordinarias en tu vida, y otros que solo quieren pasar la vida. ¿Ya? Solo quieren pasar la vida. Pero eso no depende de mí como Dios, sino depende de ti. Y lo más lindo de esto es que yo te vengo a suplicar a ti que seas diferente, que de verdad seas eso grande y que aspires por esas cosas grandes y maravillosas que quiero que tú vivas y experimentes. Hoy, después de escuchar esta charla y después de escuchar, si tú quieres, el programa anterior nuevamente, siéntate. No te vayas con la idea, que qué chilero, que qué fuerte estuvo, que esto, o que aquello, o que casaca, o que no. Siéntate tú, ahí donde tú mismo. ¿Por qué? Porque al final es tu destino. Al final es tu vida. Y saca conclusiones. Y cuando hayas sacado las conclusiones, entonces toma decisiones y acciones a futuro, a destino. Porque con decir que chilero, que fuerte, como estuvo, que mira qué visiones o mira las cosas, eso se te pasó la emoción, se te pasó el momento y se te olvidó. Y tal vez te vas a recordar después. Pero las conclusiones que vas a sacar hoy y las decisiones que vas a tomar hoy, si estás de verdad convencido, dispuesto y decidido a arrepentirte, a convertirte y a empezar los procesos de enmienda, es otra cosa. Por eso Job en el capítulo 28 dice, temer a Dios es sabiduría, pero el quitarme las cosas que me afectan, que no me hagan edificarme, es discernimiento. Y entonces por eso te invito a que saques conclusiones. A que saques conclusiones y en tu discernimiento personal tomes algunas acciones, tomes algunos procesos y tomes algunos propósitos y algunos objetivos para una nueva visión y una nueva misión en tu vida. Pero tienes que tener fe, sea de una forma o de otra forma, para alcanzar el propósito, la victoria y la obra, que si quieres que sea conmigo, vas a alcanzar la vida eterna. Pero si quieres que otro sea tu Dios, tu líder y tu guía, vas a alcanzar conmigo la condenación. O sea, tú, como dice Deuteronomio 30, por un lado pongo vida, victoria y todo, y por el otro lado pongo muerte y perdición. Escoge qué quieres en tu vida. Escoge. Por eso es que en Isaías 1:18 le dice, es que ¿quién les ha dicho a ustedes que tienen que venir a darme eso? Si no lo vienen con todo su corazón, ni con la intención de cambiar. Yo a veces hasta volteo mi cara a ese porque aborrezco ese aroma que no es con autenticidad. Por eso el Señor dice, búsquenme mientras me dejo
encontrar. ¿Verdad? Sí, por último, tomemos el mensaje que nos da la palabra en Romanos 5:1. Nos dice el Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que el Señor de verdad nos ayude a sentirnos justificados, a sentirnos plenos, con dicha, con esperanza y con fortaleza, que es tanto el amor del Señor que se preocupa por cada una de las adversidades que nosotros debemos de pasar, pero que por sobre todas esas adversidades el Señor nos levanta en victoria y Él nos hace que nos gloriemos conjuntamente en su gloria. Que el Señor les bendiga y que nos ayude a entender los propósitos de cada uno para cumplir su voluntad. Gracias por habernos acompañado.